Playa Punta de Arena. Me pregunto cuándo por fin llegará el día que pueda olvidar todo por completo. Quizá, quizás eso nunca llegue, pero, aunque, por el bien de mi salud mental, espero que no sea así. Aún por las noches, sigo escuchando a lo lejos los gritos de André. Y creo que la fatiga y el cansancio, por las largas noches de insomnio, ya están más que reflejadas en mi cara. Y creo que ya están cobrando facturas en mi cuerpo. Entramos y salimos de los interrogatorios policiales como si fueran días normales de escuela. Aunque sabía perfectamente que las intenciones de esos policías no eran de hacer justicia, sino eran más con el fin de saber si hablaríamos o no. Han pasado los meses y creo que las terapias con mi psicóloga van por buen camino. De hecho, todo esto lo escribo por recomendación de ella, ya que como ella dijo, escribir este diario como si le estuviera contando todo lo ocurrido a un público, supuestamente ayudaría a que la carga en mi conciencia se aligere un poco. Mi nombre es Iván, y tengo apenas 19 años. Hace poco más de 6 meses, fueron mis primeras vacaciones de verano en la universidad. Para ese entonces, los lazos con mis amigos del bachillerato aún eran fuertes, y sumado a que todos habíamos hecho una promesa antes de graduarnos. Promesa que era bastante sencilla, la cual consistía que haríamos un viaje de despedida en nuestras primeras vacaciones de verano en la universidad. Dicho viaje no lo pudimos hacer después de nuestra propia graduación, debido a que varios de nuestro grupo aún eran menores de edad, y era por esa razón que las familias de esos compañeros eran demasiado sobreprotectoras, por lo que todos decidimos esperar un año más. Algunos, además de mí, no estábamos muy de acuerdo con esperar ese año, ya que sabíamos muy bien que en el lapso de ese año era muy probable que algunos se alejaran demasiado, cosa que la verdad era totalmente natural, ya que casi cada uno de mis compañeros había elegido caminos diferentes. Faltaba poco más de un mes para que el primer año en la universidad concluyera. La buena noticia es que parecía que todos podrían hacer el viaje, aunque, a decir verdad, elegir el lugar para el viaje fue un tema de discusión muy acalorada. Pienso que como es natural, ya que la mayoría quería viajar a lugares diferentes, discusión que se llevó a cabo en el chat grupal. Aún así, y luego de semanas de discusión, el lugar ganador fue una playa que llevaba de nombre Punta de Arena. Creo que ese lugar fue el ganador, debido a que esa playa era relativamente cercana a nuestra ciudad, sumado a que era una playa muy bonita y poco concurrida. Prácticamente era el lugar especial para una despedida de amigos. Punta de Arena fue idea de mi amigo André. La verdad es que nunca supe cómo lo hacía, pero él siempre tuvo una gran habilidad de convencimiento. Y de alguna manera, esa vez André también logró hacer que todos optáramos por esa playa. Pero, cuando solo faltaba una semana para el viaje, pasó lo esperado, ya que más de la mitad de nuestro grupo comenzó a poner las típicas excusas para no ir al viaje. Parecía que algunos ya habían encontrado un nuevo grupo de amigos. Claro, sabíamos que era algo que tarde o temprano pasaría, pero erróneamente pensamos que en un año no sería suficiente para que eso sucediera. Aún así, y a pesar de las cancelaciones, el viaje seguía en pie, ya que sin importar que solo fuéramos 3, el viaje se haría sí o sí. Pero de todas maneras, no dejaba de sentir un sabor agridulce en la boca, al saber que la mayoría de nuestros amigos se perdería de nuestra última aventura juntos. Lucas siempre fue el amigo más responsable del grupo, además de ser el único que contaba con la confianza suficiente por parte de sus padres como para prestarle el carro a Luca para un viaje, agregando que Luca era el que tenía más experiencia al volante, y creo que es fácil adivinar por todo lo antes mencionado
que la elección de quién conduciría fue bastante pero bastante fácil. Creo que no es importante el cómo conseguí el permiso de mis padres, y menos cómo alisté todo para el viaje. Creo que solo puedo decir que convencer a mamá fue una tarea bastante ardua. Y después de una larga espera, por fin el día llegó. Era un día jueves a primera hora, cuando Luca y André llegaron a mi casa. Su llegada a esta fue bastante evidente, ya que la música a todo volumen del auto llegaba hasta mi pequeña recámara, a pesar de que ésta estaba casi en la parte posterior de mi casa. Debido a eso, ellos ni siquiera tuvieron que mandarme mensaje o llamarme, ya que rápidamente tomé mis cosas y salí muy emocionado de mi recámara. Me despedí de mis padres, para luego despedirme de Rufus, nuestro gato dormilón, el cual estaba acostado muy plácidamente en su lugar favorito. Y sin mucho más, simplemente salí de casa sin desayunar. Me acerqué al auto y casi al instante que Andrea bajó la ventana de su puerta, lancé mi pequeña maleta de tela contra su cara. Por obvias razones, él se enojó conmigo por un momento, mientras lograba ver cómo Luca reía por esa acción. Aún así, después del golpe, André también comenzó a reír. Como dije antes, nuestro destino estaba relativamente cerca, ya que un poco menos de 2 horas en auto nos separaban de esa playa. La primera hora de viaje en carretera se fue volando. Después de platicar todas nuestras experiencias en nuestro primer año de universidad, la verdad es que fue imposible no comenzar a recordar todas las cosas que vivimos en el bachillerato. Solo que ahora el eco de la nostalgia se denotaba en cada historia. A decir verdad, sí fue algo triste recordar esas historias sin el resto de nuestros compañeros. Además, creo que los 3 en ese auto nos negábamos rotundamente a creer que los demás habían cambiado tan pero tan rápido. Para sorpresa de Luca y mía, y al solo faltar media hora para llegar a nuestro destino, André nos comenzó a contar la verdadera razón por la que insistió tanto en ir a esa playa. Pero antes de que André dijera palabra alguna, Luca rápidamente dijo: «Déjame adivinar. Fue por una chica, ¿verdad?». Miré cómo la cara de André cambió de un instante a otro, al quedar en evidencia, para luego disimular viendo la carretera como si no hubiera escuchado la pregunta. La verdad es que la actuación de André era muy pero muy mala, y después de unos segundos, André giró su cabeza y nos miró a ambos. Nosotros ya lo sabíamos, pero aún así su mirada lo decía todo. Era bastante obvio que Luca tenía la razón. Verán, para ese momento desde que yo tenía memoria, las chicas siempre fueron la debilidad de mi amigo, ya que aún tengo el recuerdo muy pero muy vívido en mi memoria de aquel día de San Valentín en sexto de primaria. Vaya que ese fue un muy mal día para mi amigo. Miré cómo mi amigo se hundió en un mar de tristeza al ser rechazado por la chica que él pretendía. Aunque la verdad para nosotros no fue un día tan malo, ya que después de la tragedia amorosa de André, a sus amigos más allegados nos tocó comer los chocolates que le había comprado a su amada. Siempre fue muy entretenido y admirable ver cómo André se llenaba de valor para confesar su amor, pero, por otro lado, haciendo que él hiciera lo que fuera por quedar bien con la chica que le gustara. Y es por esas razones que no fuera ninguna sorpresa para nadie que estuviéramos en dirección a esa playa por culpa de algún enamoramiento de mi amigo. Después de sumergirme en los recuerdos por algunos segundos, escuché cómo André comenzó a relatar cómo fue que conoció a la chica en cuestión, diciendo él que ella era de otra facultad y que la había conocido en la típica fiesta de bienvenida para los de nuevo ingreso. Comenzó a describirnos a la chica con una estúpida cara de enamorado. Y luego de un suspiro, Andrea dijo que ella era la chica más bonita y amable que había conocido en toda su vida. Palabras que obviamente nosotros no creímos, ya que él decía lo mismo con cada chica con la que se ilusionaba. Él nos comenzó a dar un poco más de detalles sobre ella, diciéndonos que su nombre era Luz. Les juro, amigos,
que ella es como un ángel caído del cielo, dijo André con una mueca asquerosamente de enamorado. Pero luego dijo con voz baja, como si André quisiera que no lo escucháramos, aunque es algo rara. Después de la confesión de nuestro amigo, y para esas alturas, lo único que nos quedaba era molestarlo lo más que pudiéramos por el resto del camino. Y así fue, ya que cada que podíamos, le recordábamos a manera de burla lo fácil que se ilusionaba con la más mínima señal de interés. La verdad es que él no la pasó nada bien el resto del camino, tanto que él pidió cambiarse al asiento trasero. Aunque debo confesar que con el paso de los kilómetros, nuestras bromas dejaron de ser tan efectivas, por lo que decidimos solo dedicarnos a escuchar música y a platicar de otras cosas con tranquilidad. Cuando faltaban solo algunos kilómetros para llegar, Andrés se acercó a nosotros desde el asiento trasero, para luego escuchar cómo él decía con voz titubeante: chicos, creo que debo también decirles que Luz y su familia ya están en Punta de Arena acampando. Al escuchar esas palabras inoportunas e inesperadas, Luca me dedicó una mirada de evidente molestia. La verdad es que al igual que Lucas, yo por mi parte también me sentí un poco molesto con André, ya que cuando él dijo cómo sería todo el evento en la playa, era evidente que la familia de Luz era un grupo muy grande de personas acampando en esa playa. Mientras estaba un poco perdido en mis pensamientos debido a la molestia, Lucas dijo con tono molesto: ¿pero qué diablos estabas pensando, André? Se suponía que este viaje era exclusivamente para nosotros. Pensé en opinar, pero me quedé en silencio al ver la gran molestia de Luca. André, por su parte, tardó unos segundos en responder. Luego, él comenzó a decir que él ya sabía que casi nadie vendría a este viaje, y que sería aún más triste pasar los días solo nosotros tres. La verdad es que su argumento era bastante bueno, ya que él tenía razón, debido a que en ese momento nos dimos cuenta que fue muy tonto pensar que todos harían el viaje, para luego comenzar a recordar cómo a nuestro grupo siempre se le dificultaba organizar cualquier viaje o salida, por más simple que fuera. Creo, y estoy bastante seguro, que esas palabras de André dieron en el clavo, ya que miré cómo Lucas se fue calmando poco a poco. Mira, dije, ahí está la desviación para tomar el camino de terracería hacia la playa. Pude sentir cómo el auto iba descendiendo lentamente a la velocidad, para después bajar de la carretera y tomar un camino de terracería. Camino de terracería que, para la sorpresa de los tres, estaba en muy buen estado. Creo que desde ahí debimos sospechar que algo no andaba bien, ya que era bastante evidente que lo habían arreglado para esas fechas, cosa que estaba muy alejada de ser algo normal. Pero para desgracia de los tres, no pensamos de esa manera. Fueron unos 10 minutos más en ese camino de terracería, y conforme nos íbamos acercando a la playa, era cada vez más evidente que en ese lugar ya había personas, debido a que llegamos a lo que parecía ser un estacionamiento algo amplio. Ahí ya había unos 10 autos aparcados en ese sitio. Lo primero que llamó fuertemente nuestra atención era que todos los vehículos ahí estacionados eran de lujo. Vaya, parece que tu novia es de buena familia, dijo Luca. Sí, contestó André no muy convencido. Parecía que él no estaba al tanto el tipo de familia y amigos que Luz tenía. Verán, la playa y el estacionamiento estaban divididas por unas dunas de arena, por lo que era imposible en ese momento para nosotros ver lo que estaba pasando del otro lado de esa duna. Mientras bajábamos el equipaje del auto,
Recuerdo que hicimos 2 o 3 bromas malas acerca de la posición económica de André en comparación con su nueva novia. Y mientras seguíamos bajando el equipaje, caímos en cuenta que nos faltaría algunas cosas básicas, como cerveza y comida chatarra. En ese momento comenzamos a divagar si habíamos visto alguna tienda en el camino. Concluimos que habíamos visto una tienda de conveniencia hacía solo unos kilómetros atrás. Una voz a lo lejos se comenzó a escuchar. «André, André», dijo la suave voz a lo lejos. Los tres giramos nuestras cabezas y buscamos con nuestras miradas el origen de esa voz. Voz que rápidamente vimos que provenía de una chica en la cima de la duna. Creo que es más que obvio decir que esa joven era Luz. Casi al instante que André miró a su novia, pude ver cómo él dejó caer al suelo la mochila que tenía entre sus manos, para luego salir corriendo a toda velocidad hacia su encuentro romántico. Ella, por su parte, hizo lo mismo, comenzando a correr por la duna cuesta abajo. «Bueno», dijo Luca con voz resignada, y mientras cerraba la puerta del auto, «creo que ya nos deberíamos de ir olvidando de esas cervezas». Después de ver a Luca por unos segundos, regresé la mirada hacia André. Ahí vi cómo él y su novia estaban fundidos en un abrazo interminable. Regresé la mirada a Luca para ver si él estaba viendo lo mismo que yo, y la verdad, fue algo gracioso ver la cara enternecida de Luca por tal demostración de cariño. Pero, ¿cómo se dio cuenta que llegamos?, preguntó Luca. Además, ¿ya viste que no hay señal telefónica? Era verdad. Lamentablemente, todas esas palabras de Luca eran verdad, ya que las barras de señal telefónica eran simplemente inexistentes en ese lugar. «¿Qué esperan para subir?», gritó André desde más o menos la mitad de esa duna, para luego ver cómo ambos dieron media vuelta y comenzaron a caminar cuesta arriba en la duna, e ir desapareciendo poco a poco en el horizonte de esa duna. «Cómo odio cuando el amor lo hace un idiota», dijo Luca. Ahora también tendremos que cargar todas las cosas de ese idiota a través de esa estúpida duna». La verdad es que yo por mi parte decidí quedarme en silencio y simplemente aceptar mi destino. Subir todas las cosas que traíamos por esa duna fue mucho más cansado de lo que esperaba, pero creo que me quedo corto al decir que nos quedamos sin palabras al ver lo que había del otro lado de esa duna, ya que del otro lado había mucho más gente de lo que habíamos imaginado. Era bastante raro, ya que la cantidad de gente ahí acampando no cuadraba muy bien con los autos ahí estacionados, habiendo mucho más casas de acampar de lo que llegamos a imaginar. Aún así, esas no eran de cualquier tipo de casas de acampar, debido a que eran del tipo tamaño familiar, y por lo bien equipada que se miraban esas casas de acampar, podía más o menos calcular a simple vista que esas casas de acampar valían casi lo mismo que el auto de los padres de Luca. Dichas casas de acampar estaban instaladas a ambos lados de lo que parecía ser una mesa muy pero muy larga, mesa la cual estaba adornada con todo tipo de arreglos, además de estar vestida de elegantes manteles blancos. Mucho más cerca de la playa había una serie de carpas blancas con gente sentada en sillas playeras. A lo lejos parecía que había gente de todas las edades. Había señores, señoras y niños corriendo de un lado para otro. Creo que también logré ver al menos 3 razas de perros muy pero muy finas. Y dentro de esas aguas casi cristalinas
Había 3 personas paseando en kayaks individuales. Vaya, dijo Lucas. Esta gente sí que sabe cómo hacer un campamento en la playa. Ambos comenzamos a bajar lentamente la duna con dirección al campamento. Creo que para ese momento, algunas señoras ya se habían percatado de nuestra presencia. La verdad es que para ese momento no teníamos nada que sospechar, ya que todos a lo lejos parecían bastante normales. «Chicos», escuchamos decir una voz que se acercaba desde la derecha. Ahí nos percatamos. Cuando giramos en esa dirección, nos percatamos que eran André y Luz, los cuales se acercaban a nosotros tomados de la mano. «Chicos», dijo André, «primero que nada, me encantaría presentarles a Luz. Luz, ellos son mis mejores amigos de los que tanto te conté, Iván y Luca». Para luego escuchar cómo se disculpaba por no haber ayudado con el equipaje, diciendo que la emoción la había ganado en ese momento. «Mucho gusto», dijo ella, después de un suave apretón de manos. «Se ven un poco cansados». Esas palabras no podían estar más lejos de la verdad, debido a que esa subida por la duna con todo el equipaje había acabado un poco con las pocas energías que nos quedaban. «Vengan, que a ustedes dos también les quiero presentar a mi familia», dijo Luz. Para luego ver cómo Luz y André caminaban alegremente frente a nosotros y tomados de la mano. No tardamos mucho en llegar a donde estaba un grupo de señoras conversando. «Miren», dijo Luz, «ellos son los amigos de André». Creo que era alrededor de un grupo de 5 o 6 personas, todas ellas de edad algo avanzada. Debido a la situación, tratamos de presentarnos con la mayor amabilidad y cortesía posible. Después de la presentación, ellas rápidamente nos ofrecieron algo de beber. Bebidas, las cuales aceptamos sin pensarlo. Después de algunos minutos platicando en ese grupo, nos despedimos. Y así fuimos caminando lentamente por todo el campamento, y por ende, conociendo poco a poco cada persona del mismo. Creo que nos tardamos poco más de 1 hora. Para ese punto, las únicas personas que nos faltaban de conocer eran las personas que estaban dentro del agua, en los kayaks. A pesar de ciertamente que no conocía a nadie en ese campamento, me fui relajando poco a poco, ya que todos parecían ser muy amables y correctos. No sé cómo, pero en algún punto André desapareció junto con Luz. Obviamente, dimos por hecho que sería imposible encontrarlo en un buen rato. Y debido a eso, ambos simplemente decidimos sentarnos a platicar en la orilla de la playa. Creo que pasamos aproximadamente 1 hora más platicando ahí sentados. Y para ese momento, nos percatamos que las personas que estaban en los kayaks lentamente se acercaban a la orilla. Cuando ellos estaban suficientemente cerca de la tierra firme, ahí logramos por fin distinguirlos, por lo que pudimos saber que eran 2 hombres y una mujer, cada uno en un kayak individual. Después de que las 3 personas salieran del agua, se nos acercaron, y sin ningún preámbulo, uno de ellos nos preguntó amablemente si nosotros éramos los amigos de André. Platicamos con uno de ellos de trivialidades por algunos minutos, pero mientras conversábamos, no podía dejar de pensar cómo era curioso que ellos sabían quiénes éramos. Y después de esos minutos, las 3 personas se despidieron amablemente y se dirigieron hacia el campamento. Cuando ellos 3 ya estaban alejados algunos pasos de nosotros, vi cómo Luca miró hacia atrás con algo de preocupación, para luego decir, supongo
Supongo que pudiste reconocer a esa mujer. Me quedé en silencio por algunos segundos. Y después de darle vueltas en mi mente, creo que no. Pero ¿cómo no la vas a reconocer? Si la cara de esa mujer estuvo por todos lados en la época de elecciones. Amigo, esa mujer fue la elegida para ser congresista federal por parte de nuestra región. Y creo que eso no es lo peor, ya que la cara del tipo que no habló me es algo familiar, agregó Luca. La verdad es que la política era una de las cosas que menos me importaba en ese entonces, aunque por el lado de Luca era todo lo contrario, debido a que Luca siempre le encantó estar al tanto de todos los movimientos políticos. Mientras miraba las lentas olas golpear la orilla, dije, bueno, si es verdad lo que dices, creo que tendremos compañía de lujo, para después agregar con tono despreocupado. Y tal vez ambos podríamos salir de esta playa con trabajo en el gobierno. Pero, por alguna razón, Lucas estaba muy lejos de reír con mi pequeña broma. Al ver eso, rápidamente pregunté qué era lo que pasaba, a lo que mi amigo contestó con un tono algo serio, diciéndome que ya había reconocido al tipo que casi no habló. No estoy totalmente seguro, dijo él, pero podría apostar cualquier cosa que ese hombre es muy conocido por hacerle el trabajo sucio a los políticos. Mientras veía a lo lejos a unos pelícanos flotar plácidamente en el mar, dije, vamos amigo, no quiero que comiences a sobrepensar todas las cosas. Mejor hay que ir por otras cervezas antes de que esas señoras se las terminen. Creo que por fin le di al clavo, ya que miré cómo la tensión en el rostro de mi amigo fue disminuyendo poco a poco. Tal vez tengas razón, dijo Luca, mientras se ponía de pie y me ofrecía su mano. Ambos fuimos rápidamente por un par de cervezas más, para después regresar a sentarnos de nuevo en la orilla de la playa. Sinceramente ignoro cuánto tiempo estuvimos ahí sentados charlando. Solo sé que fue bastante tiempo y muy gratificante, debido a que fue bastante divertido y entretenido escuchar y relatar todo lo que habíamos vivido en nuestro primer año de universidad. Aún así, de esa charla, logro recordar bastante bien cómo Luca me contó que la carrera que eligió no le estaba gustando del todo. Recuerdo que al escuchar esas palabras, me aventuré a darle un par de consejos a mi amigo, diciéndole que al menos debería de esperar otro semestre para tomar algún tipo de decisión. Como es natural, y después de todo el tiempo charlando con Luca, ambos pudimos ver que la tarde ya estaba a punto de caer, debido a que el cielo por su parte ya estaba pintado por esos característicos colores cobrizos de la tarde. Si el video te gustó, sería de gran ayuda tu like y tu comentario. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de las próximas entregas.